Bienvenidos como siempre a un nuevo video, un excelente tutorial, un magnífico aporte informático. Le hemos estado dando continuidad a varios tutoriales en torno a cómo remover varias restricciones del iPhone. Y en esta ocasión ya estarás viendo, tal cual que estoy grabando ahí a dos pantallas, bueno, tal cual capturando la pantalla de mi escritorio, pero también ahí teniendo el acceso, queriendo acceder a un iPhone que prácticamente observamos que se nos olvida lo que es el código. Prácticamente no sé cuál es el mejor método para realizar esto, para poder entrar. Déjame decirte, para que te pase todo esto, que el iPhone está completamente desactivado. Pues mira, te traigo la solución más certera, más eficaz, y nos vamos a ir directamente ya al grano porque tengo la herramienta sensacional, es ID Look. Enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Vamos a hacer directamente a su sitio web, donde lo podremos encontrar ahí. Vamos ahí a encontrarlo, vamos a descargarlo, vamos a instalarlo de manera totalmente rápida, de manera totalmente muy sencilla, para poder acceder a este programa. Así es que mira, vamos a acceder ahí a lo que es el programa una vez que ya lo tengamos instalado, completamente instalado. Watashi ID Loot, directamente enlaces abajo en descripción. Toda clase de información extra te la dejo ahí. Y mira, directamente tiene 4 apartados, pero vamos a centrarnos específicamente en uno. Podemos obtener aquí, desbloquear el ID de Apple. Acá por ejemplo remover Apple ID. Acá por ejemplo desbloquear la contraseña de tiempo de uso. Omitir la gestión de dispositivos móviles, pero nos vamos a centrar en desbloquear la contraseña de pantalla de inicio, es decir, remover el código PIN. Y hay que destacar, mucho ojo, obviamente, que siempre hay que tener una copia de seguridad muy importante de nuestros dispositivos iPhone, porque con este procedimiento se va a borrar prácticamente todo. Siempre lo primordial es esto, pero sí estará saltando esta restricción. Así es que le podemos dar ahí en iniciar. Ya tenemos conectado lo que es el dispositivo y nos dice que va a descargar el último firmware correspondiente para el dispositivo. Así es que déjame decirte que si por ejemplo queremos ahorrarnos este paso, podemos darle seleccionar el IPSW de donde lo tengamos. Ahí yo por ejemplo tengo una versión más antigua, esperemos que funcione. Estará extrayendo ahí, tomará un poco de tiempo. Voy a esperar para que extraiga lo que es el firmware y lo reinstale en el dispositivo. Así es que voy a esperar un poco. Mientras tanto sigo y mantengo conectado lo que es el dispositivo, que lo esté reconociendo obviamente. Así es que voy a esperar un poco a que se extraiga todo esto. Pero mira, si de casualidad toma un poco de tiempo, no lo extrae de manera correcta porque el IPSW tiene una versión que ya no se está firmando, debo de obtener sí o sí la última versión. Dicho esto, vamos a esperar a que inicie todo este procedimiento. Déjame decirte que ya lo logró, extracción completada, pero para entrar a la opción para poder desbloquear el dispositivo me dice que hay que tener el dispositivo en modo DFU. Así es que vamos a apagar el dispositivo, vamos a apagarlo, vamos a realizar esto. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a apagar el dispositivo y ahora vamos a presionar lo que es botón power con botón home para que entre en el modo DFU. Vamos a esperar un poco. Ok, ahí lo tenemos ya en modo DFU, así es que ya nos los advierte acá. Y ojo a continuación con lo siguiente, donde se destaca que va a borrar todos los datos persistentes y hay que colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para de esta manera desbloquear el dispositivo. Así es que hay que esperar a que empiece a remover prácticamente bloqueo en pantalla. Vamos a esperar, procedimiento que va a durar al menos 10 minutos, por lo tanto voy a esperar a que finalice todo este proceso. Y vale, pues ya finalmente ha terminado, desbloqueo completado. Ahí nos lo destaca. Por favor revisa si su dispositivo se puede iniciar. Por favor, esto puede tomar algunos minutos, sé paciente. Y bueno, si el dispositivo sigue siendo bloqueado o no arranca, vuelve a intentarlo. Y si todavía no puedes comenzar, puedes ahí haber problemas con el hardware, pero ya estará iniciándose nuevamente ahí lo que es el dispositivo. Así es que estarás viendo que ya está completamente funcional y de esta manera ya estarías obviamente removiendo, saltándote, claro que sí, esa clase de restricciones. Un tutorial que puede ser tardado, yo lo he elaborado totalmente resumido, pero puedes llevarte alrededor de media hora
para llevar a cabo esta clase de desbloqueo por contraseña de pantalla. Importantísimo. También podemos hacer el desbloqueo de la ID de Apple, el desbloqueo de la contraseña en tiempo de uso y omitir lo que son la gestión de dispositivos móviles. Estaremos viendo un poco en introducción a qué pasó con ese dispositivo, si pude realizarlo o no. Ya puedo entrar, claro que sí. Obviamente habrá que hacer uso de, ya sabemos esto, del backup. Importantísimo, realizar la copia de seguridad que tenemos ahí guardada. Esto es muy importante, es algo muy importantísimo cuando utilizamos lo que es un iPhone. Así es que métodos hay para realizarlo por medio de iTunes, por cualquier otro método de terceros, pero es lo elemental. De todas maneras, como he dicho, toda clase de información extra abajo en descripción y también en el comentario fijado. Así es que finalmente hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.